Qué calor pega, ¿no? Más de la mitad familia. ¿Eh? Más de la mitad familia, digo. No. ¿Qué tal hicisteis En Buenos en Aires. Buenos Aires? Más o menos. No Sí. salió así, no. Bien, pero tampoco para. Bueno, ahora son las 7. ¿Qué hacemos? Empezamos, ¿no? Sí, que está viniendo gente, está entrando. Son las 7 justo ahora. Y bueno, arranquemos pues. ¿Qué hacemos? Arrancamos. Bueno, pues ahora, ¿Sin el micrófono? a ver si necesitamos. Debe ser, ¿no? ¿Sí? Ahí sí. ¿Se oye? Ahí. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia que está a cargo de José Slimovic, psicoanalista y activista social. Muchos de ustedes ya le conocen, ha tenido varias intervenciones públicas en Pamplona y con nosotros que formamos el Instituto Psicoanálisis de Pamplona, pues lleva cerca ya de casi 40 años trabajando con su función de analista, de supervisor clínico y de formador con respecto a la formación teórica. Él y nosotros, los del instituto aquí en Pamplona, pertenecemos a lo que se denomina la Escuela Abierta de Psicoanálisis, junto a otros analistas y también no analistas de España y de Hispanoamérica, que estamos con el tema que Lacan ya planteó hace bastantes años sobre la escuela de psicoanálisis. El término escuela de psicoanálisis es de Lacan, tiene una diferencia a lo largo de los años, se fue diferenciando de la institución psicoanalítica internacional que existía desde los tiempos de Freud, lo que se conocía como la IPA, que pues fue una institución que se fue como haciendo muy profesional, muy rígida, muy administrativa, y entonces la escuela que planteó Lacan no es una institución profesional. Lacan cuestionó el psicoanálisis a los psicoanalistas, incluso este concepto de lo profesional, de lo privado, de lo reservado, de lo desconocido, lo trató e insistió para eliminarlo.
y cuestionó también a los psicoanalistas en su práctica y en su teoría, e insistió que dieran cuenta de su práctica y de qué es el psicoanálisis. E insistió también en el anclaje que el psicoanálisis tiene en la subjetividad de su época, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la época en la que se está. Entonces, en esta perspectiva, José ha estado coordinando a lo largo, más o menos, de este año 2019, tanto en España, ha hecho intervenciones con otros compañeros en Granada, hoy aquí estamos en Pamplona, también en Buenos Aires, ¿no? Coordinado pues diversos encuentros con analistas, con filósofos, con ensayistas, con sociólogos, con la temática de el lugar del hombre en la sociedad patriarcal, que es el título que también tiene la conferencia de hoy. Entonces es una cuestión central hoy en día, ¿no? El lugar del hombre en la sociedad patriarcal, que juntamente con otros temas completamente actuales, ¿no? Pertenecen a nuestra contemporaneidad, a nuestra cultura. Y tienen la intención estos encuentros de poder reflexionar entre diferentes gente, entre diferentes discursos, ¿no? En un momento lo llamó Erlimovis, diferentes fragmentos, ¿no? Sobre la temática. Pues ya sabemos que no puede darse un discurso completo, total, pleno, ¿no? Y por eso tampoco el psicoanálisis es una cosmovisión. Entonces, planteo de reflexionar para no quedarnos dormidos, cómo poder pensar la posición del hombre y cómo pensarla sin la mujer, si es posible. Hay pocos estudios hechos por hombres. Los estudios sobre los hombres suelen estar hechos por las mujeres. Y este espacio de hoy forma parte de esos inicios, de esa reflexión, diríamos, pendiente, que supone interrogar el lugar, cada hombre, en nuestro tiempo, la tarea que nos corresponde y que hay todavía, naturalmente, mucho por hacer, de qué es eso de ser un hombre, el universo masculino, la razón viril, diferentes nombres que toma. Y es un debate que está también incluido dentro de lo que se llama debates de género, que como saben, cuando en las sociedades hay, diríamos, menor democracia y sobre todo no digamos en las sociedades donde empieza a desarrollarse estos nuevos fascismos, se tiende a eliminar ese debate, esa reflexión. Ya saben que también desde hace bastantes años el movimiento feminista está implicando importantes transformaciones en la sociedad y en el pensamiento actual. Con respecto al movimiento feminista, hay un notable retraso de los hombres. El hombre en general, retardado y algo desorientado, tiene que plantearse su lugar.
esos conceptos tan firmemente arraigados sobre lo que se suponía el universo masculino están siendo puestos en cuestión. Por tanto, esto implica hacer una reflexión sobre los valores heredados del sistema patriarcal en el mundo del hombre, tales como la rivalidad, el reconocimiento social, el empuje al triunfo, el rendimiento sexual, la explotación del hombre sobre el hombre y la imposición y el dominio sobre la mujer. Y fundamentalmente el control y el dominio sobre la sexualidad femenina, que como siempre lo han podido escuchar y leer, siempre la sexualidad femenina es demoníaca. Y ya que hablamos de lo actual, tenemos, por tanto, me parece a mí, que hablar del texto freudiano, El malestar en la cultura. Un texto que es de 1930, pero con una gran actualidad. Ya saben que es ese malestar no resuelto en las llamadas relaciones humanas, en las relaciones sociales de la civilización, porque la civilización incluye la barbarie. ¿Qué pensar, por ejemplo, de la violencia sobre el semejante en sus diferentes manifestaciones? Entre ellas, y de plena también, por desgracia, actualidad, ¿no?, la violencia sobre la mujer, que va aumentando, la violencia sobre la infancia, la violencia sobre los ancianos, la explotación laboral infantil, la ablación de genitales en las mujeres, los niños soldados y las niñas objetos sexuales, la prostitución infantil, femenina y masculina, es decir, el poder sobre el otro, la explotación sobre el otro. Por eso no consiste en que tengamos que hacer un catálogo, diríamos, de los horrores, pero sí dar cuenta de lo que se ha venido a llamar desde el siglo pasado la condición humana, que es un término muy concreto, la condición humana, que Freud fundamentalmente trabajó en este texto que comentamos, y que luego, sobre todo en el famoso también siglo XX, con el holocausto judío y otro tipo de holocaustos, muchos autores trabajaron sobre la condición humana. Lacan nos insiste estar advertidos, no estar dormidos, ni situarnos permanentemente en la indiferencia para cómo hacer, cómo vivir, cómo relacionarnos, ya que en esa parte es un planteo freudiano también, no hay progreso en la civilización, en el sentido de que ese dominio sobre el otro y esas barbaries, con diferentes formas, claro que sí, son exactamente lo mismo. Por tanto, advertidos y no esperar ni buscar el ideal de la armonía, sino que estando advertidos, podernos un poco, diríamos, romper la cabeza, ¿no?, en reflexionar a la vez con otros sobre otros posibles vínculos que no sean la destrucción y el dominio
del semejante. Bueno, quería ahora ya pasar la palabra a José sobre esta conferencia de el lugar del hombre en la sociedad patriarcal. ¿Se escucha? No sé ahora. Ahí arriba. A ver. ¿Ahora? Sí, ahí. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tu presentación y por los conceptos que tú has planteado. De todo, buenas tardes y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Y agradecer también a la institución que nos ha invitado, nos ha permitido este local. Por supuesto a la Escuela Abierta y al Instituto de Psicoanálisis que instituyen esta conferencia, a mis colegas y compañeros Enrique, Ketty Riollo, Regina González y Rosa Belzunegui, y la presencia tan agradable de mi colega y compañero Pedro Muerza. Voy a partir de un punto de inicio, digamos, para decir que para pensar la cuestión del lugar del varón o del hombre, en la sociedad patriarcal tenemos que partir de que todas las reivindicaciones, absolutamente todas las reivindicaciones feministas, son justas. Tenemos que partir de una base, si no partimos de la base de que los derechos de las mujeres, en todo sentido que se quiera plantear, y todo lo que plantea el mundo feminista, podemos decir, es justo, y es de allí donde yo quiero partir. No voy a empezar a discutir en absoluto las reivindicaciones correctas, digamos así, la violencia incluso que el movimiento feminista puede tener, porque todo movimiento revolucionario, toda transformación profunda de la sociedad, como está planteando el movimiento feminista internacional, en algunos países que no es uniforme, que es múltiple, que es diverso, que en algunos lugares de avanzada, en otros lugares menos, mucho menos, en algún lugar está prohibido, en algún lugar perseguido, vamos a ver por qué, o vamos a intentar pensar por qué. Entonces tenemos que pensar de ese punto de vista y partimos de esto. Lo que estamos planteando son puntos de debate, puntos de intervención, como dijo Enrique, fragmentos, para que podamos proseguir en la tarea de dilucidar el lugar del hombre o el lugar del varón, digamos mejor dicho, porque la historia del hombre, el problema del hombre es que el hombre ha construido la historia es la historia del hombre. Por lo tanto, la utilización del término varón permite sustraerse de la especie, digamos así, para instalar un debate en el punto, digamos, donde queremos instalar la cuestión, mejor dicho, ¿no es cierto?, de este debate. De los cuales muchos elementos fundamentales fue lo que planteó Jean-Enrique, ¿no?, acerca de la rivalidad, la competencia, el rendimiento, etcétera, etcétera, que vamos a estar dando, pero no mucho, porque, digamos, tenemos un tiempo limitado. Va a quedar, siempre la investigación va a continuar de todas maneras. Pero voy a decir que no se nace feminista. No es normal, digamos así, no es común, digamos, que uno va despertando en la medida en que la revolución feminista fue agitando la conciencia masculina, podemos decir, ¿no? Son las mujeres las que empezaron a exigir, digamos, que los hombres tomaran contacto con esto. Y en mi caso, ¿no es cierto?, me llevó a esto dos impactos que tuve. El primero fue la lectura de una revista llamada Ser Libre de las Mujeres Anarquistas de Cataluña del año 36-37, donde ellas planteaban que no querían el poder del mundo masculino, sino que querían un universo diferente que tenían que construir y al cual iban a conducir a sus compañeros hombres. O sea, no era exclusión de los hombres, sino una inclusión a través de conducirlos, y un mundo que ellas decían no debía ser el mundo masculino, del cual daban toda la lista, no la tengo presente ahora para leerlas de manera extensa, de todas las degradaciones a las que el mundo masculino, podríamos decir, o la concepción masculina del mundo, había conducido a la humanidad.
planteaban que tenían un nuevo camino que iniciar. Esto, como ustedes saben, tampoco podemos ahondar en lo que fue la importancia del movimiento anarquista y lo que ella aportó, más allá de que hoy se lo considere utópico. Es importantísimo lo que aportó hasta tal punto que durante la toma del poder por el movimiento anarquista, en donde participaron plenamente el movimiento de la rama femenina, podemos decir las mujeres, que no era estrictamente una rama femenina, aportaron cosas tan importantes como el primer Ministerio de la Felicidad que se fundó en una república. Porque el concepto de felicidad no es un concepto de felicidad estatal, el Estado no le interesa la felicidad de sus ciudadanos, le interesa que circulen, que obedezcan, que se reglamente, que se identifiquen. Todo eso sí les importa, que produzcan, pero no que sean felices. Eso ya es una tarea de cada uno, lo cual lo hace más dificultoso porque el Estado no pone demasiado de eso para que la ciudadanía adhiera, se llama así, al concepto de felicidad. Es el movimiento anarquista que planteó el problema de la felicidad como una cuestión del Estado. Y lo segundo fue un caso clínico normal, podemos decir, de un analizante que plantea durante mucho tiempo una especie de oposición al padre, muy violenta, una oposición violenta, un padre podríamos decir, esos padres maltratadores, un padre injuriante, un padre que no respetaba a su hijo, un padre que faltaba al respeto a su hijo, en fin, de una manera muy agresiva, muy violenta, permanentemente, hasta que un día, en una sesión, él pronuncia la siguiente frase, dice: me he dado cuenta que mi padre era un payaso, es un guiñolo, un payaso de la sociedad patriarcal. Él hace lo que cree que debe hacer un padre. Bien, lo tomé como un elemento que curiosamente, y eso fue la experiencia que realicé yo en mi experiencia de aprender del discurso del otro, aprender de lo que el otro me habla, de lo que el otro me dice, me di cuenta que empezaba a variar su posición subjetiva, es decir, que dejaba de hablar del padre y a la vez empezaba a dejar de hablar de la culpabilidad. Es decir, que lo que el sujeto se alejaba notablemente era del concepto de culpabilidad, al mismo tiempo que destituía, pasaba a la forma sujeto, pasaba, podemos decir, un lugar donde lo importante no era endosar la culpabilidad de alguien, sino cuál era el lugar de ese sujeto dentro de una estructura de formulación automática de su quehacer. Quiere decir, él actuaba como un padre que tiene que actuar según lo que se piensa que es un padre de acuerdo a la sociedad patriarcal. En su caso, un padre, podríamos decir, un poco excesivo, en ese punto, un poco excesivo, pero de todas maneras él lo percibía como un payaso. Eso está muy cerca de muchas de las cosas que vemos nosotros en lo que llamamos figuras de la sociedad, que tienen que actuar de acuerdo a lo que la sociedad patriarcal les indica que deben hacer. Y todos elementos que, por supuesto, el concepto abstracto que pudimos extraer fue que el concepto de culpabilidad empezaba a quedar diluido para pasar a ser razonado en lugar del otro, lo cual no quiere decir eludir responsabilidades, pero no se trataba de endosar la culpa para poder encontrar la dialéctica de la relación de liberación sobre la base de la culpabilidad del otro, sino justamente reflexionar sobre la responsabilidad del otro, en qué sentido era responsable y, por supuesto, tomar la distancia necesaria. Era diferente como posición. Y efectivamente fue muy retributivo para el sujeto eso que sucedió. Dije entonces que he visto esto en el discurso analítico, lo vi en ese discurso analítico, lo vi en esa historia de las mujeres anarquistas, y eso me hizo entrar en tema para intentar captar el lugar de lo que sucedía con el hombre, con el varón, dentro del mundo de la sociedad patriarcal, aparte de su relación con la mujer, que es lo que planteó Enrique. O sea, no en la relación con la mujer, porque en ese sentido el hombre debía allanarse a todas las reivindicaciones, a todos los pensamientos que las mujeres plantean respecto a la liberación y a lo necesario que ellas consideren de su mundo. Entonces hay un primer movimiento que nosotros podemos reflexionar sobre el lugar de los hombres, que es el lugar, podemos decir, antropológico. Hay un lugar que Freud trabaja. Sí.
¿Así? ¿Mejor? La arquitectura, ¿no? Sí, quizá todavía el cuidado, ¿no? El resguardo y el cuidado sean parte de lo que no hay que perder, ¿no es cierto? Sea por parte de hombres o de mujeres, ¿no es cierto? Es el cuidado del otro, ¿no? Esa mano que nos transmite el resguardo, ¿no es cierto? El afecto que nos rodea y nos permite seguir adelante con mayor cordialidad. Entonces decía que la antropología, ¿no es cierto?, nos permite entender que el hombre no comienza sometiendo a la mujer en el sentido estricto de su violencia sobre la mujer. El primer combate del hombre, el primer elemento de confrontación del hombre no es, digamos así, el otro hombre o la mujer, sino el animal. Su función es la defensa o la preservación de la especie. Su enfrentamiento es con el animal salvaje, con la violencia que existía entre el hombre y la bestia, podemos decir, y esa es su función. De ahí, digamos, la violencia es la violencia del varón versus el animal. Esta es la primera violencia. No es estrictamente, y efectivamente desaparece en la medida en que el animal es domesticado, en que el animal va cediendo su territorio. Podemos decir, la naturaleza va cediendo su territorio y entonces ahí empieza a transformarse, la sociedad se desarrolla, podemos decir. Y encuentra un límite diferencial, ¿no es cierto? El límite diferencial es el momento en que la edad moderna empieza a nacer lo que se llama el sujeto, la forma sujeto. ¿Qué es el sujeto? Que es lo que dijimos antes, lo que descubre este muchacho cuando descubre, pues podemos decir, analizante si quiere, pero era un muchacho, descubre la forma sujeto del padre, dice, claro, él es un guiñol, es un payaso, es la forma sujeto de la sociedad patriarcal, no es su yo, digamos que hasta ese momento era culpable, un yo culpable, sino una forma abstracta, podemos decir, no sé si llego a ser captable esto, ¿no es cierto? Es decir, él era el sujeto automático de una forma de presentación de lo que uno cree que son las cosas. En este caso, la creencia que eso era ser un padre. Y el modo de tratar a su hijo era hacerlo hombre, ¿no es cierto? Hacer de eso un hombre, ¿no es cierto? Entonces, esto nace como sujeto, conceptualmente nace en la edad moderna. El ejemplo más claro que tenemos es Velázquez. Velázquez con la menina se pinta a sí mismo, ya no con los nombres del padre y los nombres de sus antepasados, que era como se presentaban en la Biblia, soy hijo de, sino se presenta como pintor de la corte. Es decir, que su inscripción social determina al sujeto y el lugar que la ley le da está por la acción que el sujeto realiza, la acción social que el sujeto realiza. Ya no es el nombre del nombre, sino el nombre del oficio, ¿no es cierto? Y aparece entonces la función, ¿no es cierto?, de Descartes, el que da la teoría, ¿no es cierto?, del sujeto de la certeza, aparece la relación del sujeto, ¿no es cierto?, con la ley. Como bien dijo Enrique, los hombres heredan los valores, el Estado hereda los valores hereditarios, ¿no es cierto? Los valores hereditarios del Estado son heredados, digamos, por los hombres. Y lo ha marcado también, repito, porque estuvimos trabajando lo mismo, en definitiva, es decir, que son formas arcaicas que el Estado no ha conseguido domesticar. Esta violencia primitiva no se ha conseguido domesticar, ¿no es cierto? Este es un asunto muy importante. Como en el progreso, podemos decir, de la civilización, hay determinados nudos, ¿no es cierto?, que han consistido, ¿no?, que no se han disuelto, que no ha avanzado la civilización a ese punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no ha avanzado? Porque la ley, lo contemporáneo, lo actual, se engancha, estaba totalmente preparado, esto es una frase de Jacques Lacan, la vida instintiva tenía todo preparado para que en él se enganche el progreso, digamos, de la civilización. Es decir, para que se enganche la ley, ¿no es cierto?, y para que se enganche luego el progreso, ¿no es cierto?, se enganche totalmente con la vida instintiva. Quiere decir que estaba todo preparado. ¿Por qué está todo preparado ahí?
Esto es una pequeña digresión dentro de lo que estamos trabajando. La primera percepción, ¿no es cierto? El hombre, ustedes saben, el hombre, a diferencia del animal, rompe con la vida instintiva. ¿Por qué se rompe con la vida instintiva? Porque el animal se dirige al objeto, lo captura, por ejemplo el león, ¿no es cierto? Un león o un animalito cualquiera, se sacia con el alimento y se retira, ¿no es cierto? En el caso que no necesite, por su especie aprovisiona. El hombre empieza a beber una copa y se voy a beber una copita solamente, ¿no es cierto? Y luego, bueno, voy a beber otra copita, ¿no? Y a la quinta copita se da cuenta que ha caído ¿en qué? En el exceso. Quiere decir que el hombre no se maneja por la vida instintiva, se maneja por otro elemento que le damos a llamar la vida pulsional, ¿no es cierto? La vida pulsional. Esto es el elemento que el discurso analítico ha inscrito dentro de las teorías del trabajo, digamos, analítico, está el concepto de pulsión desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, el problema es para el Estado, y lo planteó también Enrique, es cómo poner límite a la pulsión, cómo poner límite a eso que se desenvuelve con exceso, es decir, cómo poner límite al exceso. Y dentro del exceso, ¿no es cierto?, cómo poner límite a lo que es más excesivo e incontrolable, según se mire, y lo voy a decir por qué, que es el goce femenino. Es decir, ¿por qué el goce femenino? ¿Qué tiene el goce femenino, no es cierto?, que tiene de peligroso? Tiene de peligroso el hecho de que el hombre, ¿no es cierto?, el hombre en su defensión estructural, porque el hombre no es como el animal, voy a decir, que nace entero, nace completo. El hombre nace desfalleciente y necesita de la construcción de mucho acompañamiento en los primeros años de su vida. Es un ser bastante inerme. Ustedes ven, no necesitamos ir a grandes estudios científicos ni a no sé qué, basta ver Natural Geographic, ¿no?, por ejemplo, para ver cómo el animalito se levanta y empieza a caminar y a los pocos días ya está buscándose la vida y a los 3 meses le dicen que se arregle como pueda, digamos. Eso no, igual, menos tiempo. En cambio, el niño tiene que desarrollar un largo camino hasta conseguir autoabastecerse. Y en ese sentido necesita la protección, pero eso condición de una instrumentación. ¿Y qué fue la palabra? ¿Qué fue el lenguaje? El instrumento de dilucidación de la realidad, de la construcción de aparatos ortopédicos, podemos decir, si se me perdona la palabra, que la ciencia realizó, ¿no es cierto?, construyendo visión, construyendo voz, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los móviles, que son la voz a distancia, tenemos los suspender como los pájaros los aviones, la ciencia va construyendo los aparatos ortopédicos, ¿no es cierto?, hasta atravesar la naturaleza, es decir, correr la naturaleza y reemplazarla por los objetos técnicos que la ciencia va construyendo, donde el hombre va armando el armazón de lo que llama su progreso. El problema que encuentra, grave en todo esto, es que parece que hay 2 tiempos para la vida humana. Un tiempo que es el tiempo, podemos decir, de la ciencia, de la escritura alfabética, de eso que se desarrolla en el estudio de las obras, de la universidad, etcétera, etcétera. La vida normal, mi documento de identidad, sírvase usted, señor, por favor. Y el exceso, ¿no es cierto?, que es a saber, ella me faltó, entonces la mato, el otro no sé qué, todos los horrores que contó esto, es la otra historia que la historia de la violencia humana, es el otro tiempo, es el otro tiempo. Hay un tiempo que es el tiempo de la ciencia, el tiempo de la historia, y hay otro tiempo guardado en los nudos, en los entresijos, en las cámaras ocultas, podemos decir, en la escritura silenciosa y permanente en la sociedad, que es la escritura que todavía atraviesa lo prehistórico, lo antropológico, y que tiene que ver con los goces ocultos, podemos decir, que no queremos saber nada de ello, porque efectivamente... Y el goce más oculto es el goce que niega o que cuestiona la posesión. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que primero vence a la bestia lentamente toma posesión, ¿no es cierto?, de los bienes, toma posesión de todo, y recuerdan ustedes que hasta hace no muchos años las mujeres no tenían derecho al sufragio, no tenían derecho a los bienes, no tenían derecho a absolutamente nada, y hoy no podemos imaginarnos, aún nos cuestaría imaginarnos lo que sería vivir en una sociedad donde lo único que cabía era
que una moral estricta lograra un cierto quantum de respeto en la relación entre los sexos y que la mayoría de veces fracasara. ¿Por qué mueren quemadas 600.000 mujeres, más o menos se calcula, en la Europa medieval? Se dice porque tenían iluminaciones, adivinaciones, las brujas, ¿no? Las brujas lo que tenían era acontecimientos sexuales no calculados o no calculables o no regulables o no limitables por el poder masculino del Estado. La burka es simplemente que la mujer no sea vista porque es una posesión del hombre y por lo tanto si se ve se puede desear, peor aún puede desear ella. Es decir, la capacidad de deseo, la capacidad de goce. No sé si se dan cuenta lo justo del combate feminista, cómo las mujeres nos han mostrado de alguna manera lo que soportaron, podemos decir, a lo largo de la historia del dominio masculino, ¿no es cierto? Y lo que el hombre hizo con el hombre también, porque bien lo aclaró Enrique cuando dice, bueno, pero también el hombre explotó al hombre, es decir, el esclavo, el galeote. La historia del hombre es también la historia de la sumisión, de la derrota y de la humillación. Por eso está la historia que no se cuenta, la historia donde se legaliza la orden de matar alrededor del poder del Estado, de legalizar en la guerra el asesinato del otro, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, el hombre ha buscado formas múltiples de que esta violencia instituida en la historia no leída, no vista, ocultada, digamos así, para nuestras buenas conciencias, que nos hacen creer efectivamente que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y es cierto, no tenemos mucho que ver con eso porque no tenemos el poder de regularlo, porque no tenemos, apenas podemos decir, regulamos nuestro propio exceso, ¿no es cierto? Esto es lo que nuestra tarea es regular parte de ese exceso. Ese exceso es el exceso llamado goce. El goce es un concepto que solo el psicoanálisis, y eso, por más que se utilice en muchos lugares, es el único que ha logrado como disciplina aislar un elemento que permita manejar dentro de un tratamiento lo que se llama el goce, es decir, el exceso, que a su vez no es un estilo maligno, podemos decir, sino que van a ver ustedes que se desparrama por toda vida individual y también por toda vida social, porque para el psicoanálisis la vida social y la vida individual no se sabe bien dónde está de un lado y del otro, porque todo lo que se refleja en mi vida privada, podemos decir, se refleja en la sociedad y viceversa. Vamos a dar un ejemplo de goce, de ese goce, a la política. ¿Qué les parece? Estamos con formación de gobierno, o sea que viene muy bien como anécdota, ¿no es cierto? Es decir, efectivamente, ¿cómo ustedes vieron, por ejemplo, que se dice de los partidos políticos, los varones territoriales, ¿no? En Andalucía el varón es tal, en Coso no sé qué, ¿no es cierto? ¿Por qué se utiliza el término varón? Es un término nobiliario, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, muy simple, España es una monarquía. Es decir, que el concepto de monarquía, que todo el mundo diría de ninguna manera es una figura decorativa, no, es el jefe del Estado, el jefe del ejército, el jefe del Estado, pero sí el jefe del ejército. Pero no voy a hablar de lo que no tengo que hablar, simplemente decirles que se goza de qué, se goza de los cortesanos. Y fíjense ustedes que todos los líderes tienen un pequeño grupo de cortesanos que son los cortesanos que alimentan ¿qué? La corrupción estructural de la realeza. Es decir, que se sabe que los reyes se dedicaban a cazar, no se dedica a gobernar, para eso están sus ministros, sus secretarios. Y entonces hoy más o menos vemos como la corrupción de la cual tanto se habla, escandalizada, no responde tanto a la individualidad política, a la individualidad de cada una de las personas, responde a una estructura, que es la estructura de la corte. Esta estructura se ve mucho más claramente en el virreinato del Río de la Plata, en los virreinatos de la América Central, donde la corrupción en toda América Latina hereda de la corona española la corrupción que continúa. Se arman líderes políticos con un pequeño entorno que son sus cortesanos, y alrededor de estos cortesanos se organiza la corrupción. Este elemento que permite dilucidar el juego del goce que se obtiene cuando uno toma un concepto
y pone un mecanismo del goce en acción, puede entender por qué razón podemos destacar que no es que la figura del rey decorativa, quizá lo sea, en verdad sea decorativa, pero su hondura de escritura transhistórica, de nudo, de cuestión fundamental, viene de mucho tiempo atrás. Y podemos dar un ejemplo singular. ¿Cuántos sujetos, no digo aquí, pero cuántos sujetos tienen todavía imágenes de su infancia que lo siguen percibiendo con una consistencia tremenda cada vez que lo recuerdan? Sienten amargura y tristeza de eso que sintió, como si eso sucediese actualmente, de una humillación, de una bofetada, de un dolor o de una alegría que aún sigue resonando en su espíritu. Esto es equivalente. Es exactamente equivalente a lo que podemos llamar la historia del hombre y la historia de la humanidad, la historia del ser humano y la historia del conjunto social. Se desarrolla en dos escrituras. De un lado la escritura, ¿pero qué nos transmite esto? Solamente un discurso puede dilucidar esta lectura. Es, de un lado hay una escritura histórica, una escritura que se puede visualizar, una escritura que se lee, y de otro una escritura que hay que dilucidar, que hay que leerla con ciertos instrumentos. Esto es lo que pasa, mejor dicho, esto es cuando se aplica la categoría de discurso. Y para abundar un poquito más en el concepto de goce, ¿qué esperamos de la política? Ahora ya no, pero durante mucho tiempo, ¿qué esperábamos? El Mesías. O sea, el político que viniera a redimir esta situación, que nos ayudara a vivir mejor. Hay un goce mesiánico en el ciudadano que vota creyendo que su voto va a definir el retorno de algo que nos va a salvar finalmente. Hay un goce mesiánico en la acción política. Por eso condensa tanta importancia cada vez menor, ¿cierto? Porque el sujeto va alejándose de ese goce, va poniendo límites frente a la decepción, ¿no es cierto?, que lo ocasiona, porque un goce necesita también cierta resonancia, y en este caso lo que encontramos es que, bueno, pero cada tanto aparece una figura, ¿no es cierto? Aparece una figura y esa figura nos dice, finalmente ha llegado, ¿no? Y corre la gente y dice, la buena nueva ha llegado, ¿no es cierto? Ha llegado este hombre que nos va a rescatar de la miseria, nos va a rescatar de la humillación y nos va a hacer sentir de nuevo la dignidad de la política, bla, 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 bla. Se convierte y lentamente todos decimos bla, 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 mirá lo que pasó, bla, 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 y lentamente vemos como eso se derrite, porque el goce en su exceso también tiene ese peligro, que lentamente sube y luego cae de un modo vertical. Entonces nosotros tenemos estos dos ejemplos que he traído, y finalmente elegimos por lo menos peor, y decimos, bueno, esto es lo menos peor, pero eso ya no tiene nada que ver con el goce, eso tiene que ver con la utilidad práctica de las cosas, con lo que llamamos la practicidad. Entonces, quiero decir entonces que vamos a llegar a algunas conclusiones. Primero, que tiene que haber una escritura en los intersticios que sea posible de ser leída desde un discurso. En nuestro caso, de discurso analítico, intentamos leer en esos intersticios, en esas cámaras oscuras, en esos pequeños señalamientos que nos permite la realidad y nos permite el discurso del otro, ese discurso que nos plantean. Y luego, una segunda conclusión es que femenino y masculino, o mejor dicho, que el feminismo no es una cuestión de género. El etos masculino puede estar en una mujer. La rivalidad, la competencia, el rendimiento, todo lo que se dijo puede estar en una mujer. No se define por una cuestión de género. Puede haber aquí hombres masculinos, masculinistas. El Estado sí es masculinista. Entonces, ¿qué se le dice a las mujeres? Y por supuesto yo creo que es justo que así sea, mientras no se transforme de hombres y de mujeres este Estado. Se le dice, podéis podéis ser bomberos, presidentes, policías, podráis matar como matan los policías, podrán matar como mata el ejército, vais a ser como los hombres. Eso es lo que le ofrece el Estado masculinista. Por eso el problema es el Estado, porque el Estado es masculino.
Es decir, por supuesto no puede ser, mientras tanto las mujeres tienen que ocupar todos los lugares de poder. Claro que sí, lo ocupan de hecho y deben ocuparlo aún más. No discuto eso, pero todavía no sabemos. Y eso sería la gran oportunidad histórica, la gran oportunidad que quizá tiene la historia, de que haya un mundo, un gobierno, un mundo, una sociedad regida por un goce femenino del cual todavía no tenemos más que trazos. Ese goce femenino, esa escritura guardada, que los hombres han tratado de permanentemente de sofocar, y que ellos mismos y las mujeres a lo largo de años y años de combate, porque acá nos estamos olvidando, pero nos estamos olvidando de Manuela Marazaña, nos estamos olvidando de la sufragista, nos estamos olvidando de las mujeres vascas que sostuvieron la lengua osquera cuando el franquismo intentaba aplastarla, nos estamos olvidando de Dolores Ibarruri Pasionaria, nos estamos olvidando de las miles y miles de mujeres, las sufragistas norteamericanas, las mujeres obreras, en fin, no podemos mencionar toda la historia de siglos que la mujer luchó por la liberación, ¿no es cierto?, por su liberación. Ese goce que el hombre intentó aplastar permanentemente porque no puede poseerlo, a menos que algún día a través de una formulación determinada, y ese es el fin de análisis en los hombres, es tomar algo de ese goce femenino. Y voy a explicar ahora con dos pequeños ejemplos la idea, trazas apenas de lo que podemos llamar el goce femenino. El primero es de un hombre, es el ejemplo de un hombre. Horacio Salgán es un gran compositor, pianista, un gran compositor argentino, un hombre ya de 90 años, que una vez le preguntan, hace muy poco, le preguntan, dígame, ¿a usted qué le gusta?, ¿no? Esa pregunta al periodista, ¿no? Y entonces dice, bueno, dice, a mí me gusta tocar el piano, dice, y si alguien me escucha, mejor. Es decir, no entra ni en la producción ni en la circulación. No dice vendí muchos discos, no dice grabé con todos los más grandes que se pueda pensar, fui llamado a Londres para no sé qué, todo eso era verdad. Pero dijo, bueno, a mí lo que me gusta es tocar el piano y si alguien me escucha mejor, es decir, no le debo nada al otro, no le pido nada al otro. No estoy en la producción, no estoy en la circulación. Porque un hombre no solamente tiene que producirse como hombre, tiene que circular como hombre. Tiene dos funciones, tiene que producirse como hombre y tiene que circular como hombre. Tiene que sostener su posición como hombre. Tiene que saber, incluso saber ser amigo, que siempre es tratar de que la diferencia no se acentúe demasiado. Pues entonces hay que segregar. Es decir que complicado, pero encima tiene que circular. No solamente tiene que producirse, ojo, no alcanza con producirse. ¿Qué dice Horacio Salgán? Dice, yo lo primero que me gusta es tocar el piano. Si alguien me escucha, mejor. Me gusta, mejor. Y el segundo es mucho más desgarrante, mucho más virulento, mucho más tremendo y mucho más incomprensible. En una película que se llama Los Cazadores de Utopías, muestra cómo narra una guerrillera que finalmente salvó su vida, una ex guerrillera que salva su vida, narra el momento en que es llevada a la tortura, ¿no? Y el momento que es llevada a la tortura, o sea, imaginemos la situación, ¿no es cierto?, llevada a la tortura en medio de una situación tremenda de dictadura argentina, y el torturador le arranca los vaqueros, ¿no?, la despoja de su ropa, ¿no? Ella dice, en la película, yo lo tomé justamente como un elemento fundamental para reflexionar, dice, y yo pensé, dice ella, y yo sin depilar. Entonces, esto es absolutamente asombroso, ¿no es cierto? Es decir, entonces ella va a la celda, la devuelve a la celda después de la tortura, y ella le dice a otra jefa, una jefa montonera, Lira Pastoriza, le dice, estoy loca, mirá lo que pensé. Y entonces Lira Pastoriza dice, no te preocupes, nos pasó a muchas de nosotras. Es el único testimonio que tengo, ¿no es cierto?, de un caso semejante. No he escuchado después, he escuchado otras cosas de goce femenino, pero me parece ejemplar. ¿Qué sucedió ahí? ¿Alguien tiene idea
de cómo delante de un hierro candente, delante de que le arrancan violentamente su ropa, delante de que viene la violación, la tortura, la absoluta indiferencia y el dirigirse a su cuerpo absolutamente ignorando y haciendo desaparecer la figura del torturador. No estoy elogiando nada, no estoy sosteniendo nada, simplemente estoy intentando mostrar cómo un goce se sobrepone y atraviesa de un modo indecidible, de un modo que nunca podríamos saber qué quiere decir, de un modo que no podría repetirse, de un modo que no sabríamos exactamente cómo ubicarlo. Nos faltan las palabras para decirlo. Atraviesa la tortura, la muerte, atraviesa absolutamente toda la situación y pone en el ridículo más profundo al agente de esa tortura. Señala que es más importante, ¿no?, ponerse frente a la mirada de sí misma, en definitiva, ella mirándose a sí misma y dice, caramba, yo sin depilar, ¿no? Como diciendo, carece absolutamente de importancia toda esta pose viril que tú tienes, dueño de mi destino, agente de mi tortura, ¿no? Tú que puedes hacer lo que quieras conmigo, mira tú, ¿cuál es el problema que tengo? Qué profunda burla, qué profundo desaire a la capacidad de avasallamiento, a la tortura, a la maldad, ¿no es cierto? Qué profundo atravesar en el silencio de las cosas hasta un punto que innombrable, inescrutable para nosotros mismos. Bien, ese es el goce femenino. Es el goce, no me atrevo a decir me atrevo a decir intento entender aquello que llamamos el goce femenino e intento entender, además, por qué el hombre requiere aplastar ese goce por incomprensible, por inconmensurable, porque se hace más allá del lenguaje, porque habita en la piel el tegumento de las cosas, porque es lo que puede construir algo que está fuera del sentido más común, en el sentido banal de la palabra común, y está más allá del sentido práctico de las cosas. Lo que ella hizo no es práctico, es simplemente inconmensurable. Y de eso hablamos, del inconmensurable puesto en su justo lugar. O sea, lo propiamente humano que dice, entre la mano que doy, entre el objeto que da mi mano y la mano que lo recibe, la inexpresable nada. Este inexpresable nada es justamente el elemento fundamental que viene hacia nosotros para saludarnos. Es el elemento que viene para hacernos vivir, para sentir que nuestra vida tiene sentido, más allá del mundo cruel, terrible, desgraciado, desolado e infamante, que es el mundo masculino que esta sociedad ha construido. Les agradezco mucho la paciencia y la escucha. ¿Abrimos el debate? Sí. Bueno, las intervenciones vienen en la forma de comentarios, preguntas, sugerencias que se les ocurra. Es el momento de hacerlo. Hay muchas puntas, muchos conceptos que Slimovic ha transmitido, ¿no? Siempre cuando son, yo creo, pues unas conferencias que no solo es una conferencia, sino que movilizan, ¿no?, un pensamiento, una reflexión. No es fácil en ocasiones tomar la palabra, intervenir, ¿no? Pero se puede también, ¿no?, comentar, se puede también sugerir, interrogar, ¿no? Y es un poco la invitación ante la conferencia de hoy.
Sí, Sí. sí. Esta semana ha sido una pregunta así. Esta semana leía en Twitter, había una bronca terrible entre los bisexuales y los pansexuales y me costaba saber de parte de quién ponerme. Entonces, la pregunta es de parte de quién nos ponemos, siempre el eslabón más débil, me imagino, pero ¿cuál es? No, no sé. Una pregunta que no sé si tiene respuesta. Necesitaría un poquito más saber. Sí. Claro, ¿cuál era el debate? Era un poco complejo porque era ir al detalle, pero tenía que ver con las identidades y los pansexuales decían que estaban por encima de los bisexuales en el sentido de que ellos podían enamorarse de mujeres con pene, ¿no? Y los bisexuales decían, pues los acusaban de, ¿cómo era? Lesbófobos, eso es. Entonces, en un momento en el que se está hablando mucho de las identidades, de los géneros, de todo eso, no sé cómo afrontar todo eso, ¿no? No sé. Tampoco hay que ponerse de parte de alguien, pero yo me pregunto cómo hacer con todo eso, ¿no? Si desde el psicoanálisis esto supongo que se lo está interrogando también. Sí, la ruptura de géneros es un hecho social que está sucediendo, ¿no? Es decir, vamos a ver, creo que tiene que ver que tenemos que reflexionar, ¿no es cierto? Por empezar, entendamos que son núcleos muy reducidos todavía de la sociedad, que el movimiento de transformación va a tardar siglos esto, ¿no? Nosotros estamos hablando como si esto sucediese de una manera masiva, como si todo el mundo tuviera este debate, como si a todo el mundo le interesara. No, le interesa a ciertos sectores sociales y evidentemente, digamos, todavía las mujeres ablacionadas de África, las mujeres, millones de mujeres que usan burka, la compañera que le cortaron la cabeza en Arabia Saudita por defensa de los derechos civiles, todavía está muy lejos las mujeres hindúes, en fin. Innumerable, la mayoría de la humanidad está fuera de este discurso. Pero sin embargo, esto es el comienzo, no el comienzo, la continuidad y la mecha encendida que va a continuar, ¿no es cierto? Y que va a transformar la historia de la humanidad, pero de acá no sabemos cuánto. Lo que sí es cierto que no sabemos si la va a transformar del todo o no, eso se verá, no somos adivinos. Pero sí los géneros tienen algo importante, que es, hay algo de la ciencia aportado, que ya no se necesita ni hombre ni mujer. Que un niño, para garantizar la especie, si es que hace falta garantizar la especie, se fabrica en un laboratorio. Por lo tanto, la especie no necesita ya hombres y mujeres. Y al no necesitar hombres y mujeres cambia el juego. Porque antes la especie misma, digamos, producía efectos porque hay todos convivimos con un ser individual y un ser de especie, ¿no es cierto? Entonces convivimos en eso. Entonces tenemos... No una responsabilidad, pero sí sucedía que, bueno, que los hijos eran necesarios como fuerza de trabajo. Hoy, más o menos, hay inmensas producciones que necesitan un trabajador o dos. En fin, no voy a hablar de esto, pero quiero decir, hoy no desaparece. Intensamente, si necesitamos una cantidad de niños extra, se fabrica en un laboratorio. Y más aún, se va a fabricar a medida. Esto no es ciencia ficción, esto está sucediendo. Otra cosa es que se vayan a poner códigos deontológicos, ¿no es cierto?, donde se prohíba esto, y va a suceder, por supuesto, apenas se prohíbe algo, empieza a funcionar. Por lo tanto, esto va a ser así. Ahí tenemos un tema con los géneros. Va a haber cosas novedosas, va a haber cosas muy interesantes. No creo que tenga, tal vez sí, porque poner en mi tumba un bote salvavidas, porque uno nunca sabe, pero de todas maneras, en principio no lo vería tan claro, ¿no es cierto? Pero ya vimos, por ejemplo, ¿no? Hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres, hombres que no parecen ni mujeres ni hombres, hombres y mujeres. Ya vamos viendo algunos ejemplares, podemos decir. Todavía son ejemplares, en el sentido de ejemplo de lo que puede construirse desde la ruptura de género.
pero no es, no me parece todavía que sea una expansión social, va a tardar producciones, ¿no es cierto?, de injertos, en fin, va a ser muy, muy, muy increíble, ¿no? No he contestado a la pregunta porque no podía contestar exactamente eso, ¿no es cierto? Eran hombres que se enfrentan. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, hubo una cosa muy, muy interesante, que se enfrentaron las lesbianas con los travestis. Pero una guerra dialéctica, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque las lesbianas acusaban a los travestis de ser mujercitas. O sea, pintarse, usar peluca, usar con lo cual las lesbianas estaban radicalmente en contra de esto, con lo cual se enfrentaban los dos grupos. Era muy curioso. Bueno, esto está pasando también dentro del mundo feminista, que dice que es raro, que no, tiene que, es así. Perdón, está Sí, a mí se me ocurría con lo que siempre se ha sostenido en la sociedad patriarcal, ¿no? Las identidades de género, masculino, femenino, con ese concepto del ideal heterosexual, que es el que funcionaba y funciona, y un poco todo el cambio en las transformaciones actuales, depende de sociedades y países, pero por ejemplo me parece que esta mujer feminista Judith Butler, ¿no?, pues tiene incluso descrito con el término de dificultades de género, ¿no?, pues toda esta situación novedosa de estos últimos años, ¿no?, donde ya no es ese ideal heterosexual, ¿no?, ni tampoco ya casi lo homosexual, tanto masculino como femenino, sino que ahora ya pues eso, lo transexual, y que hay ya, diríamos, un poco 8 o 9 casi identidades de género descritas hoy en día, ¿no? Que un poco en los... poco he leído sobre ello, pero que está más puesto en relación al goce, el tema que ha planteado Limovis, la satisfacción, vamos a decir, particular, el goce, en ese sentido un goce sexual, en sentido amplio del término, ¿no?, pero maneras particulares de goce. No es como en lo patriarcal, donde era más o menos casi la ley, ¿no? Incluso era como la ley del padre patriarcal, ¿no?, que dirigía y que sometía al hombre y a la mujer a lo que tenía que ser la relación hombre-mujer y relación heterosexual. Eso, por lo menos en nuestra sociedad, se ha tambaleado bastante. Y ahora está más todo ese planteo de ese, vamos a llamar como satisfacción, como goces individuales, ¿no? Que es un poco la reivindicación que hay más ahora, más que el concepto de identidad de género. Por eso esta mujer en sus trabajos, ya desde el año 90, creo, pues habla de esa dificultad de género, así lo nombra, ¿no? Se me ocurría esto. Claro. Sí. Yo sí que quería comentar que a mí, cuando observo a las chicas jóvenes, ¿no?, la terrible presión que existe sobre ellas en este momento para que sean objetos bellos, ¿no? La sociedad quiere que sean, les exige muchísimo a las chicas jóvenes que sean físicamente muy hermosas. La publicidad las bombardea constantemente. Se levantan a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para alisarse el pelo. Se tienen que maquillar para ir al instituto. Yo lo veo todos los días en la consulta, que es una presión brutal la que hay sobre ellas. A mí no me parece que
que la lucha que pueda haber contra el patriarcado le esté ayudando a las chicas jóvenes a salir de una esclavitud muy grande de la imagen, ¿no? Creo que este discurso que podemos estar aquí manteniendo no llega mayoritariamente. Lo que llega es los anuncios todo el tiempo sobre que tienen que ser perfectas físicamente, y luego como la sociedad sí que ahora les permite también ser trabajadoras profesionales, también tienen que ser muy competitivas, ¿no? Me parece que las mujeres en estos momentos, jóvenes, me parece que viven una situación de tremenda presión en nuestra sociedad, y justamente es la sociedad más liberada del mundo, de las sociedades occidentales que están más a favor de la liberación de la mujer. Sin embargo, las están esclavizando. Sí, voy a, tal vez Enrique tiene algo para decir. Yo lo que pienso de que, no lo pienso, sino que es una observación, ¿no? Muy claro lo que usted ha dicho y muy preciso. Las mujeres participan ahora del mundo masculino. Todavía no sabemos qué quiere decir cuando las mujeres tomen el mando de un mundo diferente. Por ahora participan de la competencia, la rivalidad. Lo dije de alguna manera diciendo. Pero respecto a esto también es de los hombres. Porque los hombres ahora, la juventud es un valor absoluto. Ser anciano, ser viejo, es lo peor que le puede pasar a un sujeto. Se hace invisible, ya se hace invisible, tiene que tender a hacerse invisible, tiene que entender que, bueno, que debe dejar paso a la más joven, a los 50 años termina, o antes quizá, o 50 seguro termina la vida laboral. Por lo tanto, la juventud, ¿no es cierto?, y el alejarse del concepto de muerte, ¿no?, de la muerte, de la decadencia de la muerte, que son conceptos necesarios para la vida, ¿no es cierto?, se trata de eso. También es lo extremo de un mundo masculino también. Porque, digamos, incluso más, el hecho de que la ruptura con la sabiduría, ya la sabiduría no le interesa a nadie. Es decir, el saber como tal no tiene valor. El saber tiene que ver, otra cosa es un saber práctico. Es un saber que pueda circular, que tenga valor dentro de la sociedad. Pero la sabiduría como tal, el anciano sabio al cual se le iba a pedir consejo, ¿a quién le importa lo que dice el anciano de la familia? ¿No es cierto? Entonces, esta posición que uno dice falte es el respeto, tiene que ver con el alejamiento del hombre de lo que no puede dominar. Lo único que no puede dominar es la muerte. Podrá alargar, porque el hombre sigue siendo un animal de la especie. Tiene la muerte marcada, tiene la muerte fechada. No importa, la podrá demorar con un hígado nuevo, un riñón nuevo, un corazón nuevo, un cerebro nuevo, lo que sea, finalmente morirá. Y esto es lo inevitable, y esto es lo único que el hombre no puede resolver. La humanidad no puede resolver como pensamiento, digamos, resuelve todo. Pero el drama de la inmortalidad, digamos así, y además, bien, no quiero abundar más. Simplemente que yo creo que cuando usted plantea el problema de las chicas jóvenes, que le digo lo siguiente también. Chicas jóvenes, blancas, de clase media y fundamentalmente europeas. Porque cuando usted ve a América Latina y ve a las clases humildes, lo que ve gordas recontragordas, ¿por qué? Porque hay miedo al hambre. Y cuando hay miedo al hambre, los cuerpos tratan de acumular grasa, porque es una especie que necesita alimentación. Entonces ahí también cambia el tema. Es decir, que también es cierto que el movimiento feminista todavía no es un movimiento de la clase trabajadora, de las mujeres, no es un movimiento general, todavía es un movimiento parcial, ¿no es cierto?, de las mujeres, insisto, de las mujeres blancas y alrededor de esto de ciertas clases sociales, aunque se está masificando enormemente, cosa que celebro también, y que no es que, ¿se entiende lo que digo? Estoy totalmente de acuerdo que se masifique, ¿no? Pero creo que el mundo masculinista sigue rigiendo la orientación general de la cultura y que en algunos intersticios tenemos la entrada del goce femenino. Yo no sé cómo es acá, honestamente, no, creo que sí algunas veces, ¿no? Porque realmente, pero en la Argentina los hombres han pasado de darse la mano a besarse. Es decir, sean dos besos o un beso, es decir, los hombres se besan, los amigos, ¿no? No es que vamos por la calle besándonos, pero sí.
Podría ser, ¿no es cierto? Así como no se sabe dónde terminan las cosas, pero sí es cierto que por lo menos lo cierto es que entre los amigos ya no solamente nos damos la mano, sino que nos abrazamos y nos damos un beso. Y esto es una gran transformación cultural del macho que mantenía la distancia, no vaya a ser que me confundieran. Enrique, si querías agregar algo. Sí. No, sí, que me parecía que lo que ha comentado usted, sí, esa presión en las mujeres jóvenes, lo mismo que podemos dar cuenta que contando también con las transformaciones que hemos comentado, por ejemplo, el tema en concreto, que es un tema de dominio, que es un tema de género en sentido tradicional, el tema de la violencia sobre la mujer, que por qué sigue aumentando, porque no decrece, sino que sigue aumentando, y se comenta que las generaciones jóvenes, chicos, chicas, participan de ello, ¿no? Son también, ¿no?, cosas que pues, cuánto de cambio ha habido, ¿no?, en nuestra sociedad tan moderna, incluso hipermoderna, lo que comentábamos antes, de que incluso, no sé, 8 o 9 llamadas identidades de género, ¿no? Y luego, ¿no? Eso está todavía. El efecto, diríamos, de la sociedad patriarcal, claro que marca, ¿no?, y se mantiene. Sí. Yo no tengo preguntas, pero tengo agradecimiento a ustedes, desde luego, y a los varones de esta sala, porque creo que para conseguir la liberación del patriarcado necesitamos la voz y la presencia de los varones en todos los ámbitos. Así que me siento agradecida y contenta de esta experiencia y de este momento, porque ya era mucho. Yo tengo una duda. A ver. Es que ha comentado él antes lo del tema de que se ha de establecer otro tipo de vínculos. ¿Podrías una pequeña explicación un poco más? Bueno, es en lo que se está planteando, ¿no?, de en vez, diríamos, de ese control, de ese dominio, ¿no?, de ese poder sobre el otro, hombre, mujer, niño, anciano, es decir, sobre el sujeto humano, ¿no?, lo que siempre se ha comentado como que el hombre sobre el hombre, ¿no?, tomando hombre en sentido de lo humano, y el no, en esa parte señalado por muchos autores, además de Freud, de no progreso, en el sentido de que eso se sigue manteniendo. Claro, el planteo, y creo que eso tiene que ver con lo que José comentaba antes, de poder establecer unas otras formas, unas otras maneras, unos otros vínculos. No es algo que venga ya dado, estructurado, que se sepa, sino que se está sobre ello, ¿no?, cuando ha desarrollado el tema en concreto de el goce femenino, ¿no? Siempre, incluso desde la literatura hace muchos años, siempre se ha hablado de que el futuro es la mujer, el futuro es lo femenino, que creo que van a querer recoger este planteo de que lo que está en ese sentido agotado, visto y revisto y sin ningún cambio, sino incluso empeorando, de lo tradicional en esa parte, ¿no?, el goce femenino, el lugar de lo femenino, ¿no?, no ya la mujer, ¿no?, o el hombre, sino lo femenino,
en la mujer y en el hombre, pueda aportar, ¿no?, estas otras maneras, ¿no?, de civilidad, diríamos. No exenta, porque en el sujeto humano es así, ¿no?, esa condición humana, no exenta de su dificultad y no exenta de sus problemas y no exenta de su parte incompleta, como decíamos antes, ese concepto ideal, universal, pleno de sentido, pues nunca va a estar. Pero de ahí a situaciones de esa dimensión, diríamos, de esa barbarie en la civilización, pues hay sus diferencias. Sí, me parece interesante. Me parece interesantísima la pregunta, ¿no? Porque la pregunta en el fondo es qué hacemos con el amor, ¿no? Entonces, me parece que el amor es un tema del anudamiento, ¿no es cierto? Del anudamiento que el amor da, tiene que dejar siempre entre el 2, tiene que haber un 3. Que es el famoso tercero, pero en este caso es un tercero que tiene que estar siempre. Que puede estar encarnado o no, se entiende lo que digo, decir, puede ser, no estoy hablando de un tercero como una figura tercera, sino una terceridad en el sentido de eso que une y a la vez disuelve a cada uno, ¿no es cierto?, en un ritmo del todo y de la particularidad. O sea, que puedan admitir la exclusión dentro del todo. Lo explico como puedo, pero evidentemente ahí tenemos un camino posible de investigación, ¿no es cierto? Un camino posible porque si no, la mezcla absoluta del 2 produce el disturbio. Entonces, las parejas, podemos decir, primero, que yo voy a dar un ejemplo de cómo se podría disolver ese concepto del amor como fundamento de una especie de tortura que lleva a esos famosos chistes, ¿no es cierto? Usted conoce el chiste ese del diablo que entra en la iglesia y todo el mundo se aterroriza y sale corriendo y queda un viejecito ahí parado con un bastón así, y entonces el diablo se le acerca y dice, y tú no me tienes miedo, y el viejito dice, no, estuve casado 40 años con tu hermana. Entonces, esos chistes, ¿no?, que son los chistes machistas de toda la vida, pero que tienen la gracia de esa gracia del soportarse mutuamente, ¿no es cierto? Hay algo, ¿no es cierto?, de ese que tiene que encontrar un punto por fuera o por dentro de la estructura que sea tercero, a eso me refiero. Y que va a cambiar radicalmente el día que cambie efectivamente la sociedad. ¿Por qué cuando cambie la sociedad? Voy a decir, y voy a contar para terminar de mi parte por lo menos, una anécdota que es en Cuba. Un día subo a unos taxistas, esos taxis pequeños que hay, y le digo, y el hombre estaba hablando con una mujer, entonces le digo, dígame usted, le digo, ¿usted es su mujer? Entonces me dice, yo de chismoso, ¿no? Entonces dice, no es mi mujer, dice, una amiga, dice. Bueno, en realidad dice, yo estoy casado en segundas nupcias, dice. Cosa muy curiosa, dice, porque yo soy el padre de los hijos de mi segunda mujer y el marido actual de mi primera mujer es el padre en realidad de los hijos que tuve con ella. Y entonces le digo, qué interesante. Le digo, ¿y ustedes cuándo se separan? Dice, mira, así medio por un lado, medio para el otro. Dice, bueno, dice, cuando se termina el amor, si no tenemos nada. ¿No? Quizá sea la forma más increíble de decirlo, ¿no es cierto? Porque claro, los bienes unen las relaciones. Los bienes son parte del vínculo. Entonces, cuando los bienes empiezan a ser parte del vínculo, verdaderamente se hacen, digamos, tienen todo el peso de la cosa, ¿no? Es el peso de esos bienes que unen y es problemático, digamos así. En ese sentido me pareció muy interesante, lo cuento como una anécdota alrededor de lo que es la dificultad del amor, digamos así, que se titula la próxima conferencia. Señora, ahí quería preguntar. Sí, claro. Bueno, igual digo una estupidez, pero se ha hablado del goce del hombre y del goce de la mujer. ¿Qué pasa con el goce de las máquinas, de la técnica? La máquina goza, yo intuyo que se gozan es por el lado masculino. ¿Por el lado de? De lo masculino.
No, está muy bien. Lo que usted dice está muy bien. Tiene un gran peso la tecnología en el sentido de que la ciencia va construyendo elementos. La ciencia no, la técnica. Sí, la técnica, la técnica como plasmación, digamos, de la plasmación de eso que se llama la técnica, dice usted, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué eso va plasmándose en objetos que hacen las veces de objeto del deseo, digamos así, ¿no es cierto? Y ocupan lugares de goce para el sujeto, ¿no es cierto? Lo nuevo esto, aprender a descifrar esto. El problema que nosotros estamos tratando de dilucidar es, por un lado, cómo está esa técnica presente que es indetenible. Es indetenible, no se puede detener el desarrollo de la técnica. La época, usted sabe que la palabra sabotage viene de que los obreros metían botas dentro de las máquinas para destruirlas. Entonces metían botas dentro de las máquinas para destruir las máquinas, para que no pudieran funcionar en la revolución industrial. Entonces, por un lado está la técnica, ¿no es cierto?, y ese desarrollo inevitable, que no se puede. Por otro lado, la continuación de esa historia subterránea del hombre, ¿no es cierto?, que hace que todavía hombres asesinen mujeres y que todavía hombres asesinen hombres, porque por cada mujer asesinada hay 10 o 9 hombres asesinados. Porque no es una cuestión acá, por eso digo que masculino o femenino no es una cuestión de género, es una cuestión que cese toda violencia. Y el 70% de la violencia sobre las mujeres es dentro de la organización familiar. O sea que, fíjese usted cómo continúa la historia del hombre por otro carril, que no es el carril de una técnica que teóricamente estaría destinado a que nos convierta a todos en seres del ocio, por lo tanto felices, podríamos correr por el campo, ¿no es cierto? No queremos eso, queremos trabajar 8 horas y es posible 12, en fin, no me meto con la vida, no quiero meterme con esas cosas, pero sí estoy de acuerdo con usted. Yo no creo, no sé, y le digo no sé en el sentido pleno de la palabra, no sé si las máquinas gozan. Había usted recordará un libro de Phil Dick, un muy buen escritor de ciencia ficción, que tenía un libro, ¿se soñarán las ovejas androides? Si el sueño, gozaban del sueño, se goza del sueño, un androide goza del sueño. El problema es el goce de la máquina en el borde del saber, ¿no? El borde que sepa más que el hombre, ¿no? Y que goce del saber. No puedo contestarle eso, pero me parece muy atinado lo que usted dice, ninguna estupidez, por lo contrario. Ha agregado usted un elemento de reflexión, ¿no?, sobre esto. Hasta ahí llegué, no puedo decir más. Me parece que ya estamos, ¿no? ¿Qué pensás? Bien, bueno. Muchas gracias.